Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes. Espero que me logren escuchar. Vamos a esperar un momento para poder Hola, dar inicio. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Espera un momento, esperamos, ¿no?, para poder dar inicio con la clase. ¿Sí me logran escuchar, ¿no, jóvenes y señoritas? Sí, profesora. Esperamos a ver un momentito para poder dar inicio con la clase. Espero, ¿no?, que sus demás compañeros logren ingresar al aula virtual para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, hay que estar teniendo algún apunte muy cerca de ustedes para que puedan ir anotando, ¿no?, sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Ahora sí, vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas, bienvenidos al Colegio SANE. El área ya que vamos a realizar el día de hoy es sobre razonamiento matemático. El tema que se va a aprender es sobre métodos operativos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase. Y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual, ¿no?, lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello, pues tienen que ir activando su micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. Si en caso tienen algún inconveniente con su micrófono, ¿no?, la participación también lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Así es que ya tienen su última, bueno, en este caso es su penúltima semana, ¿no?, de participación. Y por lo tanto, pues, jóvenes señoritas, tenemos que ir participando. Y la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando, ¿no?, sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Métodos operativos. Antes de indicarnos a qué se refiere métodos operativos, quisiera escuchar alguna participación de alguno de ustedes. ¿Alguna participación, jóvenes y señoritas? No hay ninguna participación. Si en caso no hay, vamos continuando. En los Miss, son métodos. métodos que se utilizan para resolver alguna situación. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación, no? Quizás antes de indicar a qué se refiere. Vamos a ir indicando. Acá en los métodos, o sea, operativos, son técnicas o quizás podemos realizar artificios, ¿no?, donde nos van a ayudar a simplificar los problemas, abreviando, o sea, planteamientos tediosos y cálculos saturados. A continuación vamos a ir viendo los tipos de métodos, ¿no?, que pueden ir presentando en cualquiera de los ejercicios, y pues para ello pues nosotros tenemos que saber, ¿no?, cuál de los tipos vamos a tener que utilizar para poder desarrollar de los ejercicios que se puedan ir presentando. Tenemos el primer tipo, en este caso es el método de falsa suposición, pero más conocido por el método del rombo. Es uno de los métodos que permite, ¿no?, resolver problemas de 4 operaciones y se caracteriza por tener, en primer lugar, o sea, puede haber 2 incógnitas o variables.
tenga un valor numérico, ¿no? Producido por la suma de estas incógnitas, el número total de elementos. Otro valor producido por el total de elementos o también considerado total recaudado. ¿Qué más? Los valores unitarios, ¿no? Pueden estar indicándonos quizás, ¿no? Sobre precios de costos unitarios, de ventas unitarios, el número de patas, número de llantas. O sea, estas expresiones donde nosotros quizás vamos a tener en nuestro ejercicio, ¿no? Cuando ya tenemos así un ejercicio de manera ya general, donde vamos a poder desarrollar, nosotros pues tenemos que saber qué métodos, porque en realidad vamos a ir aprendiendo 3 métodos, ¿no? El primer método estamos viendo lo que es el método de rombo, entonces la estrategia para que ustedes se recuerden, cuando les hablan, ¿no? Precios unitarios, ¿no? O sea, de los costos unitarios, o puede ser de ventas unitarios, o número de patas, número de llantas, etcétera, vamos a tener que utilizar este método del rombo. Pero para la resolución de este método del rombo, vamos a tener 2 casos. El caso 1 es cuando la incógnita está en la parte inferior. Y ahí estamos observando, este es el método del rombo que se va a tener que utilizar y la incógnita se encuentra en esta parte inferior. Donde vamos a ir indicando, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar? Pues, ¿no? Cuando nuestra incógnita está en la parte inferior, vamos a decir que Y va a ser igual a ¿quién? Al total de elementos, ¿no? Multiplicado por el número mayor por unidad, menos el total recaudado dividido entre el número mayor por unidad menos, ¿quién? El número menor por unidad. O también guiándonos, ¿no? Desde las flechas. Es muy importante, ya de lo que vamos observando en el caso 1, cómo, ¿no? Se está expresando. El total de elementos se está multiplicando con el número mayor por unidad y luego, ¿qué hacemos? Vamos a tener que restar con el total recaudado. Y luego, ¿qué van a hacer? Pues no dividir. ¿Quién? Con el número mayor por unidad, lo van a restar con ¿quién? Con el número menor por unidad. Eso es en el caso 1. En el caso 2 también es muy similar, ¿no? El esquema, pero ¿qué sucede ya cuando la incógnita está en la parte superior? Y estamos observando, ¿no? Que va ya cambiándolo. ¿Qué cosa va cambiando? Las flechas. O sea, vamos a decir que Y va a ser igual a ¿quién? Al total de elementos multiplicado por el número menor por unidad, menos el total recaudado dividido entre el número menor por unidad, menos el número mayor por unidad. O sea, en otras palabras, tanto el número mayor y número menor, o sea, nosotros vamos a ir considerando, pues, ¿no? En las mismas posiciones, pero ya vamos a ir variando de acuerdo en donde se nos esté pidiendo nuestra pregunta, ¿no? Quizás nos pueden pedir donde esté el número mayor, entonces cuando está el número mayor vamos a utilizar en el caso 2. Si nuestra incógnita está en el número menor, vamos a tener que utilizar el caso 1. Para que logren comprender, vamos a ir viendo el siguiente ejemplo de cómo es lo que vamos a desarrollar. Mira, bien claro acá nos dice en el ejemplo, en un corral dice se contaron 57 cabezas entre conejos y gallinas y 178 patas. La pregunta dice, ¿cuántos conejos existen en el corral? Y otra pregunta es, ¿cuántas gallinas hay? ¿No? Nos está preguntando la cantidad de conejos y también la cantidad de gallinas. Para poder aplicar ese método, mira, si se dan cuenta, yo bien claro y volví a repetir, ¿no? Y les va a decir, o les va a hablar de patas. Nos está hablando, hasta aquí, incluso quizás nos puede, quizás hablar de billetes, ¿no? O quizás de monedas. Vamos a tener que utilizar este método del rombo. Pero para que aplique, vamos a tener que ordenar en primer lugar, ¿no? Los datos en el esquema. Acá tenemos que 57 cabezas entre gallinas y conejos. El total de cantidad, o sea, de patas que se tiene es 178. Es los únicos datos que nosotros observamos en este caso, en el ejemplo.
Y quizás nos van preguntando, ¿no? ¿De dónde está sacando el número 4 y de dónde está sacando el número 2? Lo que estoy realizando, sacando esa cantidad, es considerar, como nos habla de patas, entonces nosotros también tenemos que ir considerando cuántas patas tienen, en este caso, las gallinas y también los conejos. Como bien sabemos, ¿no? Los conejos tienen pues 4 patas y las gallinas tienen 2. Y como bien claro en nuestro esquema nos indica que el mayor debe de estar en la parte superior y el menor en la parte inferior, por eso se está poniendo acá el número 4 y luego el número 2. Es lo que estoy sacando, esos datos estoy completando porque en nuestro ejemplo no nos indica, ¿no? Esas cantidades. Esa es la estrategia que ustedes tienen que realizar siempre y cuando les indiquen la cantidad de patas. No necesariamente les pueden decir conejos y gallinas, no pueden ir variando. Y ustedes, según eso, van a ir completando. Acá lo voy a desarrollar. A ver, un momento, déjenme visualizar. Si no me equivoco, creo que está desarrollado por los 2 casos. Sí, está desarrollado por los 2 casos. Acá, mira, ¿por qué está indicando este esquema? Es que acá nos está indicando que nuestra incógnita está en la parte inferior. ¿Por qué lo digo en la parte inferior? O el número menor, pues, ¿no? Que se va considerando. ¿Y quién es el menor? Pues, ¿no? Nosotros tenemos que saber, hay que tener en cuenta que acá este 4 nos habla de ¿quién? De conejos. Y este número 2 nos habla de ¿quién? De gallinas. Entonces, ¿qué quiero decir? En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a obtener? Gallinas. ¿Por qué? Es que nuestra incógnita va a estar en la parte inferior, según la flecha que nosotros estamos indicando. Ahora, hallando la cantidad de ¿quién? Del número de gallinas. Entonces, del número de gallinas, ¿qué vamos a hacer? Pues este 57 que estamos observando acá, se está multiplicando con el número 4, luego lo restamos menos 178. Y lo vamos a dividir ¿entre quién? Entre 4 menos 2. Y se va teniendo ahí en nuestro esquema. Vamos a ir desarrollando, el número de gallinas va a ser igual a ¿quién? A 57 multiplicado por 4 es 228. Menos 178 dividido entre 2. El número de gallinas va a ser igual a ¿quién? 228 menos 178 es 50. Dividido entre 2, eso de ahí, ¿cuánto nos sale? 25. El número de gallinas es igual a 25. Como bien sabemos, acá en nuestro ejemplo nos indica bien claro, ¿no? En un corral dice, se han contado 57 cabezas entre conejos y gallinas. ¿Qué quiere decir? Pues que en total, tanto conejos sumando más gallinas, tenemos 57. Si ya estamos obteniendo el número de gallinas que sale 25, ¿qué es lo que vamos a obtener en siguiente lugar? Vamos a tener que encontrar la cantidad de conejos. ¿Y cómo encontramos este total que tenemos, que es 57? Lo vamos a restar menos 25. Eso de ahí sale 32. Ese es el número de conejos. Y ahí están las 2 respuestas, porque acá en la pregunta nos indica, ¿no? Número de conejos que existen, son 32 conejos. ¿Y cuántas gallinas hay? Hay, ¿cuántos? 25 gallinas. Estas 2 serían la respuesta porque tenemos 2 preguntas. Pueden desarrollar, ¿no? Con este primer caso, porque nuestra incógnita está en la parte inferior, este mismo ejemplo, mira, recuérdense cuánto nos está saliendo a gallinas y cuánto nos está saliendo conejos. Y lo mismo también nos debe de salir con el otro caso cuando nuestra incógnita va a estar en la parte superior. ¿Y qué me refiero? Pues vamos a cambiar, ¿no? Se va a mover las flechas. El 57 se va a multiplicar ¿con quién? Con el número 2 y luego lo voy a restar menos 178. ¿Y lo voy a dividir entre quién? El número 2 voy a restar ¿con quién? Con el número 4. ¿Y eso qué cosa vamos a obtener? ¿El 4 a quién se refiere? Se refiere a la cantidad de, ¿qué cosas? De conejos. ¿No? Entonces, hallando en primer lugar el número de conejos, eso va a ser igual a ¿quién? A 57, ¿no? Por 2.
menos 178. ¿Dividido entre quién? 2 menos 4. ¿No? Según el esquema, nada más estoy volviendo a anotar. Y lo único que nos queda ya es continuar, ¿no? Con el desarrollo. Cuando ustedes tengan, ¿no? Una operación, ¿qué llama operación? Es que aparece lo que es la suma, quizás la resta, la multiplicación o quizás la división, ¿no? En primer lugar, vamos a desarrollar, pues, ¿no? En la parte de nuestro numerador y lo que es la multiplicación. El 57 multiplicado por 2, eso de ahí sale 114. Y lo voy a restar menos 178. Y lo voy a dividir ¿entre quién? Entre 2 menos 4. Cuando nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, así está 2 menos 4. ¿Qué es lo que van a realizar? Acá vamos a hacer la resta, pero esa resta tiene que ser del número mayor menos el número menor. ¿Quién es mayor? 4. Voy a restar con el número 2. 4 menos 2 nos sale 2. ¿Y quién es mayor? Es número 4. ¿Qué signo tiene? Tiene signo negativo. Por eso acá sale menos 2 y esa razón estoy escribiendo acá que nos está saliendo menos 2. Ya nunca olvidarse cuando ustedes tengan dos números que contengan en este caso diferentes signos, realicen la operación de la resta, pero esa resta debe de ser del número mayor menos el número menor y el signo tienen que considerar del número mayor. Igual modo, mira, acá tenemos 114 menos 178. ¿Quién es mayor? 178. ¿Qué voy a hacer? Tengo que restar. 178 menos 114 sale 64. ¿Quién es mayor? 178. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por eso ahí está apareciendo menos 64 dividido entre menos 2. Cuando ustedes van a dividir signos iguales, ya sea, en este caso estamos observando B menos entre menos, nunca olvidarnos que primero se realiza la operación de los signos. Por eso menos entre menos dividido, eso es positivo. O sea, signos iguales cuando van a dividir sale positivo. Puede ser menos entre menos o más entre más, les va a salir positivo, o sea, más. Y si ustedes dividen signos diferentes, más entre menos o menos entre más, les va a salir negativo. Como ambos tienen signos negativos, nos va a salir positivo y 64 entre 2, eso sale 32. El número de conejos es igual a 32. Si bien recuerdan, con el otro método anterior que hemos estado desarrollando, también habíamos encontrado que la cantidad de conejos era 32. Vamos a ir continuando todavía con el desarrollo. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo también la cantidad de gallinas. Entonces vamos a decir hallando la cantidad de gallinas. ¿Y eso cómo vamos a ir obteniendo? Del total que se tiene, que es 57, lo vamos a restar menos 32. ¿Y eso cuánto sale? 25. El número de gallinas es igual a 25. Y nos está saliendo la misma respuesta que hemos ido encontrando, ¿no? Con el anterior método o caso que se ha realizado, ¿no? Tanto la cantidad de conejos y gallinas nos está saliendo la misma respuesta. Acá, pero teniendo en cuenta, pues nos ha salido en diferente, ¿no? Primero hemos encontrado con el anterior método, hemos encontrado la cantidad de gallinas y luego la cantidad de conejos. Ahora, con este caso 2, hemos encontrado en primer lugar el número de conejos y luego el número de gallinas. Pero lo importante, jóvenes y señoritas, es que ustedes tienen que encontrar la misma respuesta. Este ejemplo nos está demostrando con ambos casos cómo se va a ir desarrollando. Todo va a depender de la pregunta, ¿no? Suponiendo acá en la pregunta nomás ver está cuando es número, o sea, o cuántos conejos existen, lo hemos realizado con el caso 2 porque nuestra incógnita va a estar en parte superior. Pero si la pregunta simplemente nos va a indicar la cantidad de gallinas, debemos realizar con el caso 1 porque nuestra incógnita va a estar en la parte inferior, o sea, de manera directa para poder encontrar. Pero como ambas preguntas nos están realizando, tanto para saber la cantidad de gallinas y de conejos, podemos desarrollar por cualquiera de los casos. Porque al final encontramos la misma respuesta. Eso hemos estado viendo con el método del rombo. Ahora vamos a ver otro método
método de las operaciones inversas o también conocido por el método del cangrejo. ¿A qué se refiere? Existen, o sea, ciertos tipos de problemas de matemática que, en este caso, se van a ir resolviendo por el método del cangrejo, ¿no? Lo cual nos va a permitir encontrar solución del problema en forma directa. Este método consiste en 2 columnas. ¿Qué se hace en la primera columna? Se anotan las operaciones, o sea, las cantidades del problema y el resultado final. En otras palabras, lo que está queriendo decirnos que en la primera columna van a ir anotando, ¿no? Todo depende de que nos esté indicando. Si, por ejemplo, nos dijera aumenta, entonces ustedes, aumenta, por ejemplo, en 5, entonces ustedes tienen que ir sumando más 5, o sea, simplemente poner más 5. Quizás les dice su mitad, ¿no? Su mitad. Entonces, ¿qué se refiere mitad? Es dividir, ¿no? Una cierta cantidad, o sea, pero dividir ¿entre cuánto? Entre 2. O quizás les dice pierde, ¿no? O se gastó, ¿no? Pierde o quizás gastó se refiere a una operación de la resta. Entonces van a poner, ¿no? El signo negativo, ya depende del valor, ¿no? Quizás les puede decir 20, ¿no? Entonces escriben menos 20. Es lo que van realizando en la primera columna. ¿Qué van a realizar luego? Además, o sea, tener presente, en caso de ganancias, dice, se coloca el signo positivo, siempre y cuando se conoce el valor numérico. En caso contrario, se coloca el signo de la multiplicación, o sea, ejemplos, ¿no? Se va observando, acá dice, compré 4 más. Entonces van a poner más 4. Gané el doble de lo que tenía. Cuando nos habla doble, se refiere al número 2. ¿Qué es lo que van a realizar? Pues van a tener que multiplicar por 2. Luego, ¿qué hacen? En caso de pérdidas, ¿no? Se coloca el signo negativo cuando se conoce el valor numérico de lo que se pierde. Se vende o se regala, dice, en caso contrario, se coloca el signo de la división, cuando no se conoce el valor numérico. Y en la segunda columna, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá se empieza, ¿no?, a resolver el problema desde el final, o sea, de la última parte que hemos ido indicando, ¿no?, los datos hasta el inicio. Es decir, hay que ir retrocediendo, de ahí el nombre del método, ¿no?, donde las operaciones se realizan, son operaciones inversas a la primera columna. Si en la primera columna nosotros tenemos que está signo más, en la segunda columna me van a ir poniendo signo negativo. Si en la primera columna tienen signo negativo, en la otra columna van a ir poniendo signo positivo. Si en la primera columna tenemos lo que es la multiplicación, en la otra columna van a colocar lo que es la división. Y si en la primera columna tenemos lo que es la división, al otro lado lo van a llevar con el signo de la multiplicación. Y si suponiendo tienen, ¿no?, una raíz cuadrada de un valor, y cuando quieren llevar a la otra columna, ¿qué es lo que van a hacer? Se va a ir como exponente. De esa forma van a ir indicando, ¿no? O sea, lo contrario. Nunca olvidarse que en la segunda columna tienen que ir cambiando de signo. Para poder entender mejor, hay que ir en este caso, ¿no?, viendo el ejemplo. ¿No? En primer lugar, acá nos dice, ¿no? Iris dice, tenía cierta cantidad de dinero por su cumpleaños. Su mamá dice, le dio ¿cuánto? 20 soles. ¿Qué más? Después dice, le dio el triple de lo que ya tenía. ¿Qué más? A continuación, su padrino le dio 80 nuevos soles. Y en la noche, dice Iris, invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que había reunido. Al final le sobraron 100 nuevos soles. ¿Cuánto dinero tenía Iris al principio? Es lo que nos está preguntando, ¿no? Para realizar en la resolución, lo que tenemos que hacer es anotar tal cual nos esté indicando, ¿no? O sea, anotar las operaciones en la primera columna.
Primero, bien claro nos dice, ¿no? Por su cumpleaños, su mamá dice, le dio 20 soles. Si le está dando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que sumar, o sea, más 20. Después, ¿qué cosa está sucediendo? Que su papá dice, le dio el triple de lo que ya tenía. ¿A qué se refiere triple? Vamos a tener que multiplicar por 3. Simplemente expresen así, no, acá no interesa, ¿no? ¿Cuánto? Pues el dinero que haya tenido Iris, o sea, para nosotros ir planteando. Ustedes tienen que ir anotando tal cual les está indicando, pero van anotando debajo de cada dato. Entonces, debajo de este valor vamos a ir anotando lo que va continuando. Ya acá bien claro, como nos dice, después su papá le dio el triple de lo que ya tenía, o sea, lo multiplicamos por 3. ¿Qué más nos dice? A continuación dice, su padrino le dio 80 soles. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a tener que sumarle más 80. Ponemos ahí simplemente más 80. En la noche, Iris dice, invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que había reunido. ¿A qué se refiere la mitad? Vamos a tener que dividir entre 2. Y al final, dice, le sobraron, ¿cuántos? 100 soles. Ahí está, va apareciendo los 100 soles, lo que está sobrándole, ¿no? Ese es en la primera columna. ¿Qué vamos a hacer ahora en la segunda columna? En la segunda columna, ¿qué nos dice el método? Que nosotros debemos de desarrollar con la operación, ¿no? Empezando de la última parte, ¿no? Vamos a ir colocando, pero ya retrocediendo, ¿no? Y llegar hasta acá, hasta el inicio. Pero antes de ello, antes de desarrollar, ¿qué es lo que voy a hacer? Bien claro nos decía que en la segunda columna, ¿no? Los datos que nos está indicando, o sea, menos el final, vamos a tener que cambiarles de, acá está aumentándose, o sea, más 20. Lo vamos a poner menos 20. Acá se está multiplicando por 3. Al otro lado vamos a dividirlo entre Cambiando los 3. signos. Ajá, muy bien, estamos cambiando los signos antes de empezar el desarrollo para no equivocarnos, ¿no? En primer lugar, hemos ido anotando todo lo que nos indica, ahora estoy cambiándole de signo, pero les vuelvo a indicar que este último valor, por eso está puesto de otro color, que no vamos a cambiarle de signo, porque es que de ahí vamos a empezar el desarrollo. Los que tenemos los valores anteriores es lo que vamos a ir empezando. Acá, por ejemplo, está aumentando, al otro lado va a tener que disminuir, o sea, vamos a poner menos 80. Acá se está dividiendo. Al otro lado, la operación va a aparecer la multiplicación, vamos a multiplicar por 2. Luego, ¿qué hacemos? Ahora sí empezamos con el desarrollo. Este último valor va a subir, ¿no? Va a subir el número 100, sube el número 100. ¿Qué operación nos está indicando? Debemos de multiplicar por 2. Por eso acá estoy multiplicando 100 por 2. ¿Y cuánto sale eso? Sale 200. Nuevamente vamos a empezar este valor que nos está saliendo. Vamos a tener que subir nuevamente, ¿no? Sube el valor, que es 200. Luego, ¿qué hago? Voy a tener que restar menos 80. 200 menos 80, ¿eso es igual a cuánto? A 120. Luego, ¿qué hacen? Ese 120, ¿no? Que estamos encontrando, va a subir. ¿Y qué operación nos indica? Debemos de dividir 120 entre 30, ese es igual a ¿cuánto? 40. Este valor de 40 va a tener que subir, ¿no? Sube. Y me indica la operación, ¿qué cosa? Voy a tener que restar, o sea, menos 20. 40 menos 20, ¿y eso cuánto es? 20. ¿Qué quiere decir? Pues que el dinero que ha tenido Iris al inicio ha sido 20 nuevos soles, ¿no? Por eso acá en la respuesta estoy indicando que al principio Iris tenía 20 nuevos soles. De esa forma se desarrolla este método del cangrejo, ¿no? Más conocido por el método del cangrejo. Nunca olvidarnos
Voy a volver a indicar, ¿no? Que en la primera columna ustedes tienen que escribir tal cual les indique nada más. Por ejemplo, tenemos que saber, pues, ¿no? Dio, por ejemplo, se refiere a una suma, ¿no? ¿Qué más? Triple, puede ser triple, cuádruple, ¿no? Quizás doble, vamos a tener que multiplicar. Pero si es doble, se refiere al número 2, o sea, multiplico por 2. Si es triple, multiplico por 3. Si es cuádruple, voy a multiplicar por 4. Y así vamos a ir expresando la multiplicación. A continuación, acá de igualito dio, ¿no? Se está sumando. Vamos a tener que sumar. Y en la noche, dice Iris, invitó a sus amigas y se gastó la mitad. Nunca olvidarnos que la mitad se refiere, pues, de una cierta cantidad. Nosotros tenemos que dividirlo, pues, en dos partes, ¿no? Por eso se está expresando entre 2. Y luego está la cantidad de dinero que está sobrando. ¿Qué hacen luego en la otra columna? Vamos a tener que cambiarles de signo. Y luego al final empezamos del último, va a subir ese valor y de acuerdo a la operación que se nos indique, si nos dice multiplica, se multiplica. Si nos indica quizás acá suma, vamos a tener que sumar. Ya depende, ¿no? Y así vamos a llegar hasta el inicio y eso pues está obteniendo, ¿no? La cantidad de dinero que está teniendo Iris. Vamos a ir viendo el otro método, ¿no? Que es el método de las diferencias, más conocido por el método del rectángulo. Acá, cuando en un problema, o sea, de matemáticas se refiere a pérdidas, total o pérdida unitaria, es decir, se comparan dos situaciones o momentos. Uno donde origina ganancias o sobrantes y otro donde origina pérdidas o faltantes. Entonces, el problema se puede resolver empleando el método del rectángulo. Acá se va viendo el esquema, ¿no? Del método del rectángulo. En primer lugar, acá tenemos lo que es elemento, ¿no? Nos van a dar estos, de acá cada uno, ya sea el elemento o lo que nos dice sobra y falta, vamos a ir completándolo ya según el problema, ¿no? Y guiarnos, pues, en qué posiciones se encuentran. Y ustedes, la estrategia para que se recuerden y apliquen este método del rectángulo, tiene que haber la palabra, quizás les puede decir sobrante, ¿no? Pero algo que aparezca como sobra, ¿no? Lo que falta o faltaría, quizás les puede decir. Entonces, tienen que aplicar este método del rectángulo. Acá estamos teniendo en el esquema el elemento A sub 1, ¿no? Acá tenemos el elemento A sub 2 y este lado pues sobra y falta. ¿Qué es lo que van a hacer? En primer lugar, en el numerador van a poner lo que sobra, lo van a sumar con lo que falta. Luego, ¿qué hacen acá? Este elemento cuando ustedes tengan, acá está puesto el A sub 1, lo vamos a restar menos el A sub 2. Pero hay que tener en cuenta que esta diferencia debe de salirnos positivo. ¿Qué quiero decir? Suponiendo en nuestro ejercicio aparezca acá, por ejemplo, que sea 8, ¿no? Quizás 8 y por acá, por ejemplo, que sea 11. Ustedes esa resta me tienen que hacer del número mayor menos el número menor. ¿Quién es mayor? El 11. Y el menor es 8. Pero hay que tener en cuenta el 11, acá ya sería ¿quién? El A sub 2, pues. Y el número 8 es el A sub 1. Van a restar. Mira, déanse cuenta, no necesariamente como va indicándonos en nuestro esquema. Nunca olvidarse que esa diferencia tiene que ser positivo. Fácil, ¿no? Quizás como el esquema que se va mostrando hubiera estado, por ejemplo, acá quizás no lo contrario, acá 11 y acá 8. Ahí sí hemos tenido el A sub 1 menos el A sub 2. Pero como yo acá he hecho lo contrario, nunca olvidarnos que debe de ser positivo. Vamos a ir continuando. Sí, una pregunta. Sí, la escucho. Por ahora, ¿cuántos métodos operativos ya está hablando? Disculpe. Hasta el momento son 3 métodos que he indicado, ¿no? Bien claro acá les está indicando. Estamos con 3 métodos. ¿Se acuerdan? A ver, el primer método, ¿qué era? Vale. Del rombo, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es el método del rombo. Ahí estrategia había para saber, ¿no? Para saber
este método del rombo, ¿no? Para poder desarrollar, les va a aparecer quizás o les va a indicar la palabra billetes, quizás el número, la cantidad de patas, ese método van a realizar. En el segundo método, que es el método del cangrejo, ahí va a ir las expresiones, ¿no? Quizás le dio, aumentó, quizás le multiplico, o el triplo, o el doble, ¿no? O quizás saco su mitad, o me gasté, o le regalan, esas expresiones van a utilizar el método del cangrejo. Ahora, en este método, para que se acuerden lo que es el método del rectángulo, les va a hablar de qué cosa, de la palabra sobra, ¿no? Y falta. No necesariamente sobra y falta, les puede decir sobraría o le faltaría, ¿no? Pero lo importante es que se está indicando esas palabras. Esa es la estrategia que ustedes tienen que recordarse. Para poder entender, ¿no? Cómo vamos a desarrollar ese método, vamos a ir viendo el ejemplo. Tenemos ahí el ejemplo que nos indica. Claudio dice, reparte rosas entre sus amigas. Si reparte, dice 8 a cada una, le sobra 15 y si reparte 11 a cada una, le falta 3. ¿Cuántas rosas tenía? ¿No? Entonces, suponiendo, ¿no? Estamos desarrollando, mira, acuérdense de la palabra que les indiqué. Mira, acá aparece de sobran y acá aparece falta. Esas dos expresiones cuando aparece en su ejercicio van a tener que aplicar este método del rectángulo. O sea, van a graficar su rectángulo y van completando, ¿no? Primero les indica, Claudio dice reparte rosas entre sus amigas. Si reparte dice 8 a cada uno, primero les dice 8, ahí está, 8 a cada uno. Nunca olvidarnos, pues cada uno, para no estar escribiendo, cada uno simplemente se abrevia de esta forma, pues, ¿no? Como van viendo, o sea, cada uno. Luego, ¿qué les dice? ¿Está sobrando cuánto? 15. Nos está hablando de rosas, por eso he puesto 15 rosas, le está sobrando. Luego tenemos, si se reparte, dice 11 a cada uno, ¿le va a faltar cuánto? Le va a faltar 3 rosas. Y la pregunta dice, ¿cuántas rosas tenía? Entonces, nosotros en primer lugar, como nos está hablando de amigas, o sea, en primer lugar, lo que es la fórmula, en este caso de lo que vamos a desarrollar, vamos a tener que encontrar el número de amigas. ¿Y cómo se desarrolla? Primero ellos dos, ¿no? Se suma, por eso va apareciendo en el numerador 15 más 3, lo van a dividir entre ¿quién? No me vayan a realizar de esta forma la resta 8 menos 11. Lo que me van a realizar, la operación de la resta va a tener que ser del número mayor menos el número menor. ¿Por qué les dije? Es que acá en el debe de salirles positivo, no negativo. Entonces, para que salga positivo, nunca deben de olvidarse que tiene que estar primero el número mayor y luego el número menor. Pero si ustedes lo anotan el número menor y luego lo van restando con el número mayor, ahí el resultado nos va a salir negativo. Porque en el esquema o en la fórmula les indica, simplemente les dice, pues no, o sea, el A sub 1 es para nosotros el de acá el 8 y el A sub 2 es el número 11. Pero también podemos decir el A sub 2 menos el A sub 1 también es otra forma de expresar. Lo único que nos queda es desarrollar, acá vamos a sumar 15 más 3, nos sale 18 y 11 menos 8 nos sale 3. ¿Y cuánto es 18 entre 3? Eso sale 6 amigas. O sea, en realidad acá nos está indicando pues que Claudia tiene 6 amigas. Entre esas 6 amigas, ¿qué cosa está haciendo? Pues está repartiendo 8 a cada uno. Y le sobran 15 rosas todavía, ¿no? Y luego, y otra forma, si quiere repartir, ¿qué está haciendo? Va a dar 11 rosas y le va a faltar todavía 3 rosas. Entonces, acá lo que nos está preguntando es cuántas rosas ha tenido Claudio y cómo vamos a ir obteniendo. Nunca olvidarse, ¿no? Para poder calcular el total de rosas que tenía, ¿qué es lo que van a hacer? El número de rosas va a ser igual a ¿quién? Al número de amigas que se tiene, ¿no? Lo van a hacer, ¿qué cosa? Lo van a multiplicar con la cantidad de rosas que se está regalando. Luego, ¿qué van a hacer? Como está sobrando, vamos a tener que sumarle más la cantidad, ¿no? De lo que está sobrando, o lo que sobró, o lo que sobró. Lo único que nos queda es ir reemplazando, o sea, el número de rosas,
¿no? Va a ser igual a ¿quién? Número de amigas que hemos encontrado que vale 6, multiplicado por la cantidad de rosas que ha regalado, que es 8. Lo que hacen, le van a sumar más 15, ¿no? Multiplicamos 6 por 8 más 15, eso sale 63 rosas. Esa es por una forma que pueden ir encontrando. Se me refiero realizando, ¿no? Utilizando estos valores. Pero si ustedes quieren utilizar este valor, ¿no? Donde tenemos 11, y si quieren utilizar estas 3 rosas, desarrollando también, ¿no? Nos debe de salir 63 rosas. ¿Y cómo van a hacer? Esta es otra forma. Bueno, en este caso estoy mencionando ya la respuesta, pero si quieren hallar, ¿no? Y comprobar si cumple realmente utilizando el número 11 y 3, ¿qué es lo que van a hacer? Van a decir que el número de rosas va a ser igual a ¿quién? Al número de amigas multiplicado por la cantidad de rosas que ha regalado, pero como acá les dice falta, entonces vamos a tener que restar, ¿no? Se va a tener que restar lo que faltó. Por eso acá aparece el signo negativo. Lo que van a realizar es reemplazar, ¿no? Número de amigas, como bien sabemos, es 6. Cantidad de rosas son 11. Multiplicamos por 11. Luego lo vamos a restar, menos 3. 6 por 11, acá nos sale 66. Menos 3. Eso de ahí, ¿cuánto sale? 63. ¿Se dan cuenta? Mira, nos está saliendo la misma cantidad que se ha ido indicando ahí ya en la respuesta, ¿no? Por cualquiera de esas dos formas ustedes pueden desarrollar y se dan cuenta, estamos encontrando la misma respuesta. No necesariamente quizás les puede hablar en este caso, de rosas, ¿no? O quizás otros datos también se les puede ir indicando. Pero recordarse de acuerdo a lo que les esté preguntando. Suponiendo acá les hubiera dicho cuántas amigas tenía, entonces simplemente este método nada más hemos desarrollado, hemos encontrado rápidamente la respuesta. Hemos ido continuando todavía con el desarrollo porque nos está preguntando cuántas rosas ha tenido. Nunca olvidarnos que primero hemos tenido que encontrar, ¿no? O se ha sacado la cantidad de amigas. Y luego recién hemos ido realizando, ¿no? Otra forma, otro método para poder encontrar cuántas rosas ha tenido Claudio. Una vez visto, ¿no? La parte teórica, vamos a ver los ejercicios de aplicación. Cuando ya tenemos los ejercicios, nosotros tenemos que recordarnos, ¿no? ¿Cuál de esos 3 métodos vamos a tener que aplicar para la resolución del ejercicio? Acá tenemos en el primer ejercicio, nos dice lo siguiente. Al preguntarle a Pepito, dice por su edad, él contestó diciendo lo siguiente. Si le agregas, dice 10, al resultado lo multiplicas por 5 y enseguida le restas 26 para luego extraerle la raíz cuadrada y por último lo multiplicas por 3, obtendrás 24. ¿Cuál es la edad de Pepito? ¿Qué operación acá o qué tipo de métodos vamos a realizar? Primer método, ¿se acuerdan? Era el método del rombo. El segundo método era el método del cangrejo y el último método que acabamos de ver ha sido el método del rectángulo. Acá, por ejemplo, para poder aplicar el método del rombo, no nos habla, ¿no? De quizás cantidad de patas, no nos está hablando de cantidad de monedas, no nos habla. En lo que es en el método del cangrejo, nos va a decir quizás, ¿no? Le dio, quizás le agregó, le ha multiplicado, le divides, lo restas, le sacas su raíz cuadrada. Eso vamos a hacer lo que es el método del cangrejo. Y si vamos a desarrollar el método del rectángulo, nos va a aparecer la expresión o las palabras, quizás sobran, ¿no? O faltaría o faltó, ¿no? Esas expresiones. Pero en este caso, para la resolución de este ejercicio, vamos a tener que hacer sobre el método del cangrejo. O sea, las operaciones vamos a ir anotando tal cual nos van indicando. En primer lugar nos dice, si le agregas 10. Si nos habla la palabra agregas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que sumarle más 10.
¿Qué más? Al resultado lo multiplicas por 5. Lo único que van a poner, multiplicas por 5, o sea, por 5. Les vamos a escribir debajo de lo que vamos indicando. ¿Qué más dice? Y enseguida le restas 26, o sea, vamos a tener que poner menos 26. Para luego extraerle la raíz cuadrada. Vamos a sacar su raíz cuadrada de una cierta cantidad que no lo sabemos todavía. Pero al momento que vamos a ir desarrollando, vamos a encontrar este valor de cuánto vale. Por eso lo estoy poniendo con letra. Y por último, lo multiplicas por 3. Lo multiplico, o sea, voy a poner por 3. ¿Qué más dice? Obtendrás 24. ¿Cuánto sale? 24. Luego, ¿qué hacen? Hay que cambiarle de operación, pero el último, nunca olvidarnos que se va a quedar ahí nada más. Por eso acá no se está poniendo en este caso el signo, pero hay que tener en cuenta que el signo es positivo, pues, ¿no? En primer lugar, no, acá se está aumentando más 10. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a ponerle menos 10, cambiándole de signo. Acá se multiplica por 5. ¿Qué operación vamos a poner? Vamos a dividir entre 5. Acá nos dice el que sigue, menos 26, vamos a cambiar de signo, sería más 26. Cuando ustedes tengan una raíz cuadrada, lo quieren, ¿no? Al otro lado, ¿qué es lo que van a hacer? Esta base que estamos teniendo, lo vamos a elevar al cuadrado. O sea, esta raíz cuadrada se convierte en exponente. El que sigue, lo multiplicamos por 3, lo vamos a tener que dividir entre 3. Hasta ahí nada más. El último, de ahí vamos a empezar el desarrollo. Por esa razón es lo que no se cambia ningún signo. Continuamos. Vamos a ir anotando nuevamente el valor 24. Ahí está, se va a anotar el 24. ¿Qué van a hacer luego? Lo vamos a dividir con lo que nos está indicando qué operación. En este caso, como nos dice dividir entre 3, por eso aparece 24 entre 3. ¿Y cuánto es eso? Ese es igual a 8. Ahora, nuevamente, este valor de 8 va a tener que subir, pero ¿quién va a ser para nosotros? Es la letra A. Es la letra A, jóvenes y señoritas, ¿ya? Es la letra A y lo vamos a poner al cuadrado. ¿Por qué? Dirán quizás algunos. Es que acá les dice se le extrae la raíz cuadrada. Lo estamos extrayendo esa raíz cuadrada, pero como yo lo estoy llevando al otro lado, se está yendo como exponente, ¿no? Como se va como exponente, por eso es lo que no sabemos esa base, y esa base estamos obteniendo ya desarrollándolo, ¿no? Desde la última parte. Por eso estamos indicando que es el número 8 y lo elevamos al cuadrado. ¿Y cuánto es 8 al cuadrado? Quiere decir, pues, 8 por 8. ¿Y ese es igual a cuánto? A 64. ¿Qué hacen luego? Este valor de 64 que se va teniendo va a tener que subir, ¿no? Sube 64. ¿Qué operación les dice? Sumen más 24. Por eso se está poniendo más, disculpen, más 26. 64 más 26 sumando nos sale 90. Este resultado que nos ha salido 90 va a tener que subir, ¿no? Sube 90. ¿Qué hacen luego? Van a dividir. ¿Entre quién? Entre 5. ¿Y ese es igual a cuánto? A 18. Ese valor que nos está saliendo 18 va a subir y vamos a tener que restar ¿con quién? Con menos 10. Por eso aparece acá 18 menos 10. Y 18 menos 10, ¿cuánto es? Vale 8. ¿Qué quiere decir? Que la edad de Pepito pues es 8 años. O sea, por no decirnos, ¿no? Porque acá le están preguntando, ¿no? A Pepito por su edad y él está contestando de la siguiente forma, ¿no? Por no, quizás no decirnos de manera directa que su edad es 8 años, nos ha dicho, ¿no? Que si le agregas 10, al resultado lo multiplicas por 5 y enseguida le restas 26 para luego extraerle la raíz cuadrada y por último dice lo multiplicas por 3, obtendrás 24. O sea, nos ha expresado varias cosas todavía para poder nosotros pues desarrollar y encontrar cuál es su edad de Pepito. Y hemos encontrado aplicando pues el método del cangrejo. Entonces, en la respuesta se va a decir, pues, que la edad de Pepito es 8 años. Tenemos 2. Una coleccionista dice, pensó comprar 10 tarjetas.
Y entonces le sobran, dice, ¿cuánto? 24 soles. Pero si compra 14 tarjetas, entonces le faltarían 32 soles. ¿Cuánto cuesta, dice, cada tarjeta? Acá nosotros, ¿no? ¿Qué método vamos a tener que aplicar? ¿No? Estamos observando, acá nos habla las expresiones, por ejemplo, mira, ve, nos dicen sobra y acá nos hablan faltarían. Método del rectángulo, profesora. Ah, muy bien. Ustedes tienen que recordarse esas palabras, ¿no? Para que puedan aplicar. Y ya en este caso es el método del rectángulo, ¿no? Si estoy volviendo quizás a repetir esos métodos es para que ustedes se acuerden. Cualquier ejercicio que pueda ir presentándose, entonces van a recordarse a cuáles eran las expresiones, ¿no? O qué es lo que voy a realizar, ¿no? Porque también ustedes en su ejercicio quizás tienen, ¿no? Muy similares, o posiblemente hay otro que les pueda hablar quizás de billetes. Ah, ¿qué método voy a utilizar cuando me hablen de billetes? ¿Por qué les digo estas expresiones? Es que hay, o sea, son los ejercicios más comunes o frecuentes que uno se va utilizando, pero a veces pese a ello, quizás nos olvidamos, ¿no? ¿Qué método es lo que vamos a tener que utilizar? Pero volviendo con este ejercicio, como tenemos la expresión sobran y faltarían, ¿no? Como ahí su compañera indicó, vamos a tener que utilizar el método del rectángulo, ¿no? Primero van a graficar pues su rectángulo y de ahí vamos a ir completando. Primero les habla de 10 tarjetas, acá están las 10 tarjetas. ¿Y qué más? Y entonces dice, ¿cuánto les sobran? Les sobran 24 soles. Hay que tener en cuenta que en acá se escribe, pues sobran y abajo es lo que faltan, ¿no? Y que en este caso ya al otro que faltarían, nos dice 32, pues ¿y cuántas tarjetas son? Son 14 tarjetas, ¿no? Y así vamos completando nuestro esquema. Pero como acá nos está preguntando simplemente el costo de la tarjeta, ¿no? O sea, de una tarjeta, ¿cuánto cuesta? Vamos a tener que utilizar simplemente el método, así como se ha mostrado en la parte teórica. Pero imagínense, o en caso quizás la pregunta fuera otra, o sea, acá quizás nos preguntarían, ¿no? ¿Cuánto de dinero? Porque como nos habla de soles, se refiere dinero, pues, ¿no? ¿Cuánto de dinero ha tenido ese coleccionista? Entonces vamos a tener que desarrollar muy similar, si bien recuerdan cómo es desarrollar para poder saber, ¿no? En este caso, cuántas rosas ha tenido, ¿no? La cantidad de rosas. Van a tener que desarrollar muy similar a ello, pero como en este caso simplemente nos está preguntando cuánto cuesta cada tarjeta, aplicamos de acuerdo al esquema. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Que el número 24 lo vamos a sumar más 32 y dividir entre ¿quién? Acá tenemos que realizar esta forma, porque el número mayor es 14, lo restamos menos 10, ¿ya? No vayan a desarrollarme de esta forma, ¿no? Según el método que se ha ido indicando en la parte teórica y también bien claro se les ha ido explicando. Por eso acá estoy poniendo 14 menos 10. Sumamos 24 más 32, eso sale 56, dividido entre ¿quién? Entre 4. 14 menos 10 sale 4. Y el costo de la tarjeta, cuando ustedes van a dividir 56 entre 4, sale 14. Y ese es el costo de la tarjeta. Y ahí estamos encontrando ya la respuesta porque cuesta 14 soles cada tarjeta. Pero si nosotros no quisiéramos quizás obtener la cantidad de dinero que tiene, ¿no? El coleccionista, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a realizar es lo siguiente, ¿no? Pueden empezar de la primera parte, o sea, me refiero con estos, la cantidad de tarjeta que nos dice 10, o sea, 14 soles que 14 que cuesta una tarjeta, como son 10 tarjetas, ¿qué van a hacer? Van a tener que multiplicar, pues, ¿no? 14 por 10 lo multiplican y como nos hablan sobran, acá vamos a tener que sumarle más ¿cuánto? Más 24 y vamos a encontrar la respuesta. O también pueden hacer acá que 14 por 14 lo van a multiplicar y luego como acá nos dice faltan, entonces vamos a tener que hacer la operación de la resta. Desarrollando ambos les va a salir la misma respuesta.
¿no? Quizás hay algunos lo pueden desarrollar 14 por 10 y lo suman más 24, o quizás hay otros 14 por 14 y menos 32, también les va a salir la misma respuesta. Esto siempre en cuando vamos a desarrollar de esa forma, cuando nos va a pedir cuánto de dinero pues ha tenido ese coleccionista para que compre, ya depende, ¿no?, de la cantidad de tarjetas. Vamos a ir viendo otro ejercicio, ya para poder ir concluyendo. Nos dice el tercer ejercicio, en el salón de clase el peso promedio de cada alumno dice es de 75 kilogramos y de cada alumna es 60 kilogramos. Si el peso, dice, total de todos es de 4.020 kilogramos, ¿y cuántos alumnos hay? Si en total son 60. Acá, ¿qué método nosotros vamos a tener que utilizar, jóvenes y señoritas? ¿Qué método tendremos que utilizar? ¿Será el método del rombo? ¿Será el método del cangrejo? ¿O será el método del rectángulo? Método del rombo, profesora. Acá en el método del rombo. Del rombo, porque mira, acuérdense del cangrejo, tiene que haber las expresiones, aumentó, agregó, sacar su raíz cuadrada, quizás se le disminuyó, ¿no? No hay esas palabras. Igual, para poder aplicar el método del rectángulo, tiene que aparecer la expresión, ¿no? La palabra pues que aparezca sobró y lo que falta. No hay tampoco. Entonces, el único pues método que ustedes van a desarrollar es con el método del rombo. Y ese método del rombo, habían dos casos, ¿no? Puede ser el caso 1, cuando nuestra incógnita esté en la parte inferior, o en el caso 2, cuando nuestra incógnita esté en la parte superior. Cuando era en la parte inferior, es del menor cantidad. Y cuando es en la parte superior, es cuando va a aparecer por la mayor cantidad. En este caso, voy a desarrollarlo cuando mi incógnita esté en la menor cantidad. En primer lugar, nos dice que el total son 60 alumnos. Acá, en este caso, el total, el mayor número que se va observando, pues es 4.020. Luego acá el número 75 es la cantidad de alumno, ¿no?, en kilogramos, y en la parte inferior es la cantidad de alumno que tiene en kilogramos. Aplicando, ¿no?, hallando el número de alumnas, eso va a ser igual a ¿quién? A 60 multiplicado por 75 menos 4.020 dividido entre 75 menos 60. 60 multiplicado por 75 sale 4.500 menos 4.020 dividido entre 15. ¿Por qué? Es que 75 menos 60 sale 15. Restamos 4.500 menos 4.020, sale 480. Lo vamos a dividir entre 15 y esa división, ¿cuánto sale? 32. El número de alumnas estamos encontrando que vale 32, pero a nosotros, ¿qué nos está preguntando? ¿Cuántos alumnos? Y si queremos obtener cuántos alumnos, ¿qué vamos a hacer? Bien sabemos, como son en total, son 60. Vamos a poner 60 y lo vamos a restar entre la cantidad de alumnas. ¿Para qué? Para poder obtener el número de alumnos. ¿Y cuánto es 60 menos 32? Eso sale 28. El número de alumnos es igual a 28 y eso sería nuestra respuesta. O quizás hay algunos lo van a desarrollar por el otro caso, ¿no? Cuando la incógnita está en la parte superior y directamente van a encontrar el número de alumnos que también les va a salir 28. Es lo mismo, jóvenes, señoritas. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso, ¿no?, va quedando alguna duda, ya me pueden ir consultando, ¿no?, mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego con todos, jóvenes y señoritas. Gracias, profesora. Hasta luego, profesora. Gracias, profesor. Gracias, Miss. Hasta luego. Nos vemos. Todos. Gracias.